Entonces vamos a iniciar hoy una serie de sermones, luego volveremos a Éxodo, así capítulo a capítulo, pero vamos a iniciar el tema de los 10 mandamientos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y vamos a hacer una pequeña introducción, es recordar que los 10 mandamientos no son la totalidad de la ley. A veces cometemos el error de centrarnos en los 10 mandamientos como si fueran más importantes que otros mandamientos, simplemente por el hecho de que Dios los dio en las tablas y la historia tan conocida de la cual incluso se han hecho películas. Ahora vendrá Semana Santa y seguramente una de las películas que vamos a ver en la televisión será la de los 10 mandamientos. Pero nosotros tenemos que entender como cristianos que los 10 mandamientos no son exclusivos ni son más importantes. Dios no tiene un mandamiento más importante que otro. Dios desea que obedezcamos su ley y para Dios todos los mandamientos son igual de importantes, son igual de necesarios, son igual de obligatorios a la hora de cumplirlos. Y lo primero que tenemos que entender también es que la ley es una unidad de muchos mandamientos y no solo 10 mandamientos registrados en 2 tablas. Sin embargo, debemos ser cautelosos y darle importancia a estos 10 mandamientos porque no siendo toda la ley, son muy profundos, son muy importantes y nos van a ayudar mucho en nuestro desarrollo como cristianos. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros miramos la ley y sobre todo los 10 mandamientos. La primera cosa que tenemos que saber cuando miramos los 10 mandamientos es que los 10 mandamientos ayudan a cumplir uno de los propósitos fundamentales de la ley de Dios. Hay muchas personas que cuando nosotros le preguntamos ¿para qué sirve la ley de Dios? O ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? Pocas personas saben responder esa pregunta, pero la ley de Dios tiene un propósito. Dios no hacía ni hace nada por casualidad. Dios no hace nada por hacer, Dios hace todo con motivo, con propósito, con una intención. Y la ley de Dios tiene una intención. Primera cosa, la ley de Dios nos lleva a Cristo. La ley de Dios nos lleva a Cristo porque la ley de Dios nos refleja a nosotros como pecadores. Y uno de los principales propósitos de la ley es que ese pecado tenga nombre. Y eso es un problema que a veces caemos en el error. Por ejemplo, cuando tú hablas con cualquier cristiano, lo que todos decimos normalmente es, yo soy pecador. Pero eso es muy genérico, porque entonces, ¿de qué te arrepientes? ¿De tus pecados? La ley permite que esos pecados tengan nombre. Queda mucho más tenso y parece mucho más peligroso o mucho más ofensivo a nuestro orgullo no decir, yo soy un pecador, y sí decir, yo soy un adúltero. O yo soy un fornicador, o yo soy un mentiroso, o yo soy un egoísta, o yo soy un ladrón. Cuando hablamos de manera general parece que nos duele menos. Todos somos pecadores. Nos metemos en ese saco general del pecado, en el que parece que todos estamos manchados un poquito con la misma cosa, pero la ley nos sirve para saber qué pecado hemos cometido y qué somos. Y cuando vamos ante Dios, no me presento simplemente como un mero pecador, sino cuando me arrepentí de mis pecados al conocer el Evangelio, me presenté como un pecador, pero yo confesé uno por uno mis pecados. Porque la ley pone nombre a los pecados. La ley deja de hacer de los pecados algo general y le da a cada pecado un nombre y lo hace exclusivo. Y nosotros no solamente deberíamos arrepentirnos por nuestros pecados, sino que una manera de reconocer arrepentimiento, un corazón quebrantado y humildad, es pedir perdón individualmente por las cosas que hemos hecho. Es muy sencillo ir a Dios cada noche y decir, Señor, perdóname por los pecados que haya podido cometer hoy. Pero es más duro al corazón dedicar tiempo a decir, ¿qué pecado has cometido? Porque hay gente que ya pide perdón por tradición. En su mente ya ha pecado seguramente, entonces antes de ir a dormir, Señor, perdóname por todos los pecados que haya podido cometer hoy, incluso por los que no me he dado cuenta. Esa oración no tiene nada de arrepentimiento. Parece una oración que es costumbre, que es tradicional, pero no sale del corazón. Porque el verdadero arrepentimiento produce dolor, produce quebranto, produce tristeza. Y entonces irás a Dios y dirás, Señor, perdóname por este pecado que he cometido. Y esa es una de las funciones de la ley. Traer a nosotros el nombre de cada uno de los pecados que podamos cometer. Segunda cosa que es importante de los 10 mandamientos, y es la siguiente. Es que nosotros vemos en la ley de Dios
más adelante cómo la propia ley ha sido resumida en dos cosas. No sé si se recuerdan, y eso es motivo de que incluso cuando nosotros preguntamos la semana pasada cuál era el primer mandamiento, en vez de decir cuál era el primer mandamiento de las tablas, la mayoría dijo amar a Dios sobre todas las cosas. Que también quiero decirles una cosa, algunos me parece que por costumbre y tradición tienen los 10 mandamientos católicos, que son diferentes a los 10 mandamientos de las tablas. Si tú lees los 10 mandamientos según la Iglesia Católica, son unos, pero son diferentes a los que registra Éxodo, no son los mismos. Pero cuando nosotros vamos a las tablas, el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso viene a nuestro corazón, ¿por qué? Porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento el resumen de la ley, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, nos damos cuenta que lo que dice Mateo 22:37 de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, lo podemos ver reflejado en los primeros 4 mandamientos. Por ejemplo, no te harás dioses delante de mí, no te harás imagen, no te harás nada de escultura. Cuando nosotros vemos la idolatría, cuando nosotros vemos el aviso de Dios de que Él es el único Dios verdadero y que no nos tenemos que hacer otros dioses, estamos viendo que los primeros 4 mandamientos llevan a que el hombre ame a Dios sobre todas las otras cosas. Los otros 6 mandamientos podrían estar unidos al versículo 39 que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No codiciar nada de tu prójimo, no matar, ya son mandamientos que involucran el amor al prójimo. Por eso cuando nosotros vemos ese resumen de la ley de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, podemos ver que si cumplimos esas dos cosas, cumpliremos los 10 mandamientos y todas las otras aspectos de la ley de Dios. Porque toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, cumplirás sin problema la ley. Cuando yo hablo mal de mi hermano, no estoy amando a mi hermano. La falta de amor trae pecado, hermano. La falta de amor trae pecado. En realidad lo que nos motiva a pecar es que amamos mis deseos por encima de a Dios y al prójimo. Y eso me hace pecar. Me amo a mí más que a Dios. Y me amo a mí más que al prójimo. Y por eso peco contra Dios o contra el prójimo. Otra cosa que tenemos que tener es entender que cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, no podemos interpretar solo versículos que están ahí y olvidarnos del resto. Tenemos que ver esos versículos a la luz de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vosotros os vais a encontrar con el santificar el sábado, guardar el día de reposo. Y si tú solo coges ese versículo y no coges toda la palabra, vas a preguntarte a ti mismo por qué no estás guardando el sábado o por qué estás congregando el domingo. Entonces tienes que tener el versículo donde se ve registrado el mandamiento, pero también tener claro el concepto de toda la palabra. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer cuando nosotros estudiemos los 10 mandamientos aquí cada martes. Es analizar no solamente el versículo, sino intentar ampliar el concepto para entender que dice toda la Biblia de ese mandamiento. Tenemos que tener unas cosas claras cuando entendemos los mandamientos de Dios. Hay unas pautas que tenéis que tener presentes. Número 1, los mandamientos no se limitan a acciones externas. Por mucho tiempo se ha considerado que las reglas y las leyes se limitan a cosas externas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un mandamiento de no poder conducir a más de 120 por hora, es algo externo, algo que hago por fuera, no es algo interno del corazón. Pero los mandamientos de Dios tienen mucho que ver con la mente y con el corazón. Cuando tú ves, por ejemplo, los mandamientos de no hacerte dioses ajenos, cuando ves mandamientos de no matar, crees que solo acciones externas, pero tienen mucho que ver con el corazón y con la mente del ser humano. Por eso es importante ver toda la Biblia, y lo vais a ver y lo sabéis, porque estos textos que voy a citar ahora los conocéis. Mira lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Habéis oído que se os dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpado ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego.
Jesús ha ampliado el concepto de los mandamientos no solo a una acción externa, sino a algo que nace del corazón. Hablar mal del hermano ya se consideraba, como veremos luego, un homicidio. El mandamiento no es algo solo externo, sino algo mucho más profundo. Otro texto que está relacionado con el séptimo mandamiento. Mateo 5, 27 al 30 dice así: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Ya sabéis lo que voy a leer y conocéis, ¿verdad? Ese pasaje. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo vaya al infierno. Jesús está hablando del séptimo mandamiento y está diciendo: habéis visto que yo dije, que Dios dijo, que la ley dice que no cometerás adulterio. Pero yo os digo que aquel que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella. Jesús está llevando la ley mucho más allá de cosas externas. Por eso necesitamos a Dios para cumplir la ley. Porque para el ser humano cumplir cosas externas es fácil, pero cumplir cosas de corazón es difícil. Para el ser humano cumplir los mandamientos de dentro, amar, no tener orgullo, no tener soberbia, ser humildes, eso es lo difícil, y por eso necesitamos a Dios, y sin Dios no podemos obedecer la ley. Podemos cumplir 4 normas. La prueba clara es el control de velocidad. El ser humano cumple la ley cuando ve un radar, pero su corazón desea saltarse eso. Tanto es así que cuando pasa el radar y ve que ya lleva una distancia separatoria grande y que ya no va a llegar la foto, pisa el acelerador y se pone a 140 hasta el próximo radar. Cumple la norma por fuera, pero sigue pecando en su corazón porque no desea cumplirla. Tiene miedo a las consecuencias, tiene miedo a la foto, tiene miedo a la multa, tiene miedo a la policía. Vosotros que conducís, habláis por el teléfono y si veis el coche de policía acercándose, lo bajáis. Obedecéis la ley por miedo al castigo, por miedo a quien os vea, pero el corazón sigue pecando. Y eso no debería estar así en la vida de los creyentes. Los creyentes debemos obedecer no porque alguien nos ve, sino porque Dios nos ve. Yo, si soy creyente, no puedo hablar mientras conduzco con el móvil, no porque la policía me va a ver, sino porque incumplo la ley y Dios me está viendo. Y déjame decirte algo, quizá eso no es matar, pero es desobedecer una ley, y para Dios es importante igual. Y quien practica el pecado es del diablo. Y si tú hablas siempre por teléfono, ves a ver una cosa, ¿de quién serás tú? No hay pecado pequeño, hermano. No pongan aquí el asesinato, la violación, la fornicación, la homosexualidad y bueno, aquí hablar por el móvil mientras conduzco, decir alguna mentira. No, es pecado. Es pecado. Por eso aquella mujer que había cometido adulterio, Jesús hizo algo genérico y dijo: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús no dijo quien también sea un adúltero o quien... No, Él puso todos los pecados a la luz y dijo: cualquier pecado, quien esté libre, quien no tenga nada, que tire la primera. Porque sabían que todos los pecados tenían una consecuencia ante los ojos de Dios. Ningún pecado queda impune. El apóstol Juan también dijo algo parecido en 1 de Juan 3:15: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Cuando tú lees la ley de Dios en los 10 mandamientos, solo pone no matarás. Parece simple, simplemente no tengo que pegarle un tiro a alguien o asfixiarlo o prenderle fuego o degollarlo. No, pero la palabra de Dios va mucho más allá y dice: no, es que si lo aborreces, para Dios ya lo has matado en tu corazón. Y es pecado igual. La primera cosa que tenemos que saber es que los mandamientos de Dios no son solo cosas externas. Son cosas que tienen que ver con la intención, con el pensamiento, con el corazón. Son cosas profundas. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que los mandamientos siempre contienen más que una interpretación mínima de palabras. Tenemos que entender que los mandamientos no es solo esa frase y ya está, que es mucho más complejo. Que no es simplemente una frase que dice: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, pues ya está, les obedezco y no les falto al respeto. No, es mucho más complejo. Miren lo que dice Mateo 15 del 3 al 6. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición?
Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Wow. ¿Ves la ley? Ah, mi padre es así, mi madre es así. Mira lo que dije Dios. Quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Es fuerte, ¿eh? Por eso la ley nos ayuda a ver el nombre de nuestros pecados. No, yo no he honrado a mis padres. A veces creemos que honrar a nuestros padres es llegar a la hora apropiada en casa o sacar buenas notas, pero mira lo que dice, quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Son cosas muy profundas, hermano. Los mandamientos de Dios son mucho más complejos que meras frases. Y mira lo que dice. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. ¿Saben lo que se estaba aconteciendo en ese momento? Que había gente que sus padres, que eran ya ancianos, necesitaban aportes económicos. Y en vez de dar ayuda a sus padres, decían, no, es que lo mío es todo para ofrendar a Dios. Y no ayudaban a sus padres. Y lo que estaba diciendo es, por esa tradición vuestra estáis invalidando la ley. Porque cuando puedes ayudar a tu padre y no lo haces, estás deshonrando a tu padre y a tu madre. ¿Ven que los mandamientos son mucho más complejos? El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre no es simplemente hazles caso, obedécelos o respeta sus normas. Es haz todo lo que sea posible por el bien de tus padres. Tú tienes que hacer felices a tus padres con tu actitud, con tu comportamiento, con tu rendimiento, con tu manera de ser como hijo. Honrar a un padre y a una madre es conseguir que un padre y una madre se sientan orgullosos por cómo vivo, por cómo soy en mi escuela. Y mucha gente cree que honrar a un padre y a una madre simplemente es hacerle caso y preparar la mesa cuando me dice pon la mesa. Los mandamientos no son solo líneas, no son solo palabras, son cosas profundas y que hay que estudiar mucho la palabra para entender la complejidad de esos textos, porque si no vais a desobedecer la ley creyendo que la estáis obedeciendo. Ah, bueno, no, yo hago todo lo que me pide, pero hablas mal de tu padre. Mi padre es un pesado, mi padre no me deja en paz, mi padre no me da libertad, mi padre es así, así, así. Pero yo lo honro, pastor, porque todo lo que me pide lo hago. No, pero la palabra dice que si lo hablas mal de él, deberías morir. Entonces no lo estás honrando. Porque honrarlo es mucho más que hacer con rabia, con ira o sin querer, pero por obligación, hacer lo que te está pidiendo que hagas. Honrar a un padre no es que tu padre te diga, por favor, ¿puedes ir a comprar pan para la cena? Y dar un portazo. Eso no es honrarlo. Ya lo has deshonrado, aunque vayas. Honrarlo es decir, claro que sí, voy. De corazón, con gozo, con alegría, sin protestar. Eso es honrar. Eso es honrar. Es querer el bien de mis padres. Es querer que mi padre se sienta feliz, satisfecho, orgulloso. Y hacer todo lo que esté en mi mano para lograrlo. Yo corría con las notas a dárselas a mi padre solo por ver su cara de orgullo, su cara de satisfacción. No por miedo a las broncas, sino porque quería que él pudiera decir, mi hijo siempre saca buenas notas. Cuando mi padre se juntaba con los amigos en el bar y los amigos empezaban a decir, mi hijo anoche llegó a las tantas, y mi padre decía, no, pues Juanma está trabajando y no está apenas saliendo y es puntual. Yo veía eso en sus ojos, ese gozo de decir, el mío es diferente. Luego hice cosas malas, pero durante ese tiempo yo veía el orgullo de mi padre. Y saca buenas notas, es trabajador, es obediente, no nos ha dado problemas, no se mueve entre drogas. Eso era honrarlo. Mi vida dependía de ¿qué? Honrar a mi padre en todo lo que pudiera. En todo lo que pudiera. Tercera cosa que tenemos que aprender de la ley de Dios. Un mandamiento positivo implica también uno negativo. Y un mandamiento negativo implica también uno positivo. Lo que la ley dice, no hagas esto, también te enseña que hagas lo contrario. Y lo que la ley te dice, tienes que hacer eso, también automáticamente te dice que no tienes que hacer lo contrario. Cada mandamiento positivo implica un mandamiento negativo. Y cada mandamiento negativo implica un mandamiento positivo. Voy a dar un ejemplo
para que entendáis bien lo que quiero decir. Deuteronomio 25:58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Habla del nombre de Dios, glorioso y temible. Hay que tener temor. Hay un mandamiento que nos enseña a no tomar el nombre de Dios en vano, a no blasfemar ese nombre, a no usarlo de cualquier manera. Y automáticamente un mandamiento que dice que no podemos blasfemar ese nombre, que no podemos usar ese nombre de cualquier forma, también nos enseña que tenemos que honrar ese nombre y exaltar ese nombre. Por ejemplo, Salmo 34:3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Mateo 6:9, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo mandamiento que dice no hagas esto, también te da otro mandamiento diciendo santifícalo. No solamente no blasfemes el nombre de Dios, no solamente no uses el nombre de Dios en vano, sino que santifícalo, exáltalo. Así es todos. El mandamiento que dice no hables mentira, luego dice que, sino que habléis verdad unos con otros. El mandamiento que dice el que roba no robe más, luego que dice, sino que trabaje y comparta con los que no tienen. Todo mandamiento negativo también te pone una orden positiva. Porque Dios no quiere que te quedes sentado en una silla sin hacer nada. Dios quiere que hagas cosas para tu gloria, para su gloria, perdón. ¿Recuerdan ese texto que leíamos en Romanos? Dice, antes vuestros cuerpos servían a la impiedad, pero ahora queremos que vuestros miembros sirvan a la justicia. Pablo que enseña, no quiero que simplemente dejéis de hacer lo malo y os quedéis sentados sin hacer nada. De la misma manera que servíais el pecado, ahora quiero que sirváis a Dios. Dios no llama vagos. El mayor problema de la iglesia evangélica en todo el mundo es el comodismo de los creyentes. ¿Por qué los testigos de Jehová nos ganan terreno? Mires donde mires, hay parejas de testigos de Jehová en las calles, picando en las puertas, día tras día, de lunes a domingo. No paran de evangelizar con sus mentiras y sus falsas doctrinas, pero no paran de trabajar. Llegan y una vez se entregan al Señor a su manera, son capacitados, son discipulados, son entrenados y son enviados rápido a trabajar. La iglesia evangélica es lo más parecido a la iglesia católica. Gente que va a la iglesia por cumplir con una tradición. Por eso, de la misma manera que tenemos el concepto de católico no practicante, ¿saben qué hay ahora? Evangélicos no practicantes. No soy católico porque no creo en ídolos, no creo en santos, no creo en nada. Yo soy evangélico, pero no congrego, no voy a la iglesia, no hago nada en la iglesia, no sirvo. Soy evangélico no practicante. Cristianismo no practicante no existe, hermano. No existe. Dios nos ha llamado a todos a servir. Y el mayor error de todos ustedes es querer decirle al pastor que te dé un cargo. Hermano, no hay nada más vergonzoso que gente que espera servir en la iglesia cuando hay tanto que hacer fuera. ¿Cómo quieres que el pastor te dé una tarea en la iglesia si no has traído un alma a la iglesia? ¿No sirves fuera? ¿Por qué quieres servir dentro? Porque en el fondo quieres protagonismo, comodismo entre los hermanos, entre lo fácil. No, hermano, la mies es mucha. Y la mies no está aquí. La mies está allí. No, pastor, yo quiero servir porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Esto no es la mies. La mies está ahí fuera. Y podéis ir todos. No, pastor, es que usted nos dijo que hasta dentro de un año. No, hasta dentro de un año aquí no. Pero ¿por qué no haces algo fuera? Eso es lo preocupante. Que todo el mundo espera hacer algo dentro. ¿Por qué no lo hacemos fuera? Hay tanto trabajo ahí para hacer. ¿Qué quieres hacer en la iglesia? Ya hay quien enseña a las mujeres, ya hay quien enseña a los hombres, ya hay quien enseña a los jóvenes, ya hay quien predica los domingos. ¿Qué quieres hacer? Si las principales cosas de la iglesia ya están cubiertas, sal y haz algo donde nadie está. Pablo dijo, yo fui a predicar donde no había sembrado nadie.
¿Por qué Pablo no veía sentido en ir a predicar donde ya había un fundamento? Pablo dice, con tanta gente que no ha escuchado el evangelio una vez, ¿voy a ir yo a enseñarlo a los que ya lo han escuchado 4 o 5 veces? No, hermano. No hemos entendido la gran comisión. La gran comisión no es ir y esperar que vengan. Necesita buscarlos. Necesita predicarles. Necesita conquistarlos. Hay otro ejemplo de un mandamiento negativo que implica otro positivo. Miren, Levítico 19:18 dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Hasta ahí algo negativo, no harás esto. Pero el versículo no acaba ahí, ahí hay una coma y dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. La gente podía decir, dime un mandamiento. Sí, no me vengaré ni guardaré rencor de los hijos de mi pueblo. Es decir, no me vengaré ni guardaré rencor de mi prójimo. Pero Dios no acaba ahí. Porque Dios dice, yo no quiero que te limites solo a no odiar a tu prójimo. Yo quiero que lo ames. Yo no quiero simplemente, ¿qué le dijo a Leví, el cobrador de impuestos? Levántate y sígueme. No quiero simplemente que dejes tu trabajo, quiero que trabajes para mí. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, se acabó pescar peces. Vale, pues ahora me siento a escuchar. No, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. No te voy a dejar sentado escuchando. ¿Recuerdan la multiplicación de panes y peces? Jesús, ¿qué hacemos? No hay suficiente comida, hay mucha gente. ¿Qué les dice Jesús a los apóstoles? Dadles vosotros de comer. No os he llamado a estar siempre detrás. No os he llamado a contemplar las cosas. Os estoy enseñando para que de la misma manera que yo hago, lo hagáis. Hermano, la iglesia necesita orar para acabar con el comodismo que hay en su corazón. Por eso hay mucha gente que me dice, pastor, yo estoy aquí para servir. Y yo les digo muchas veces que no. Porque el que está para servir ya estaría sirviendo. Y hay gente que está esperando que yo le dé una tarea. Hermano, te voy a decir una cosa. No doy tareas a quien no veo que sirve antes. Porque yo no le voy a dar una tarea de servir a alguien que no veo que es un siervo. ¿Cómo le daré una tarea de servicio a alguien que no demuestra un carácter servicial? Yo espero que cuando pase un año el pastor me ponga en alguna. Pero si no me demuestras que sirves en nada, ¿cómo voy a ponerte en algún sitio? Jesús no llamó a vagabundos, Jesús llamó a gente que trabajaba. Solamente les cambió el trabajo. Tú cobrabas impuestos, ahora vienes conmigo. Tú pescabas hombres, hay peces, ahora pescarás hombres. Pero Jesús primero veía gente trabajar. No llamaba vagos. El comodismo está matando la iglesia. El afán por tener cargos, tareas y posiciones. El afán por tener una etiqueta de diácono, de presbítero o de pastor o de la hermanita fulana de tal que lidera a las mujeres o la consejera o yo soy del ministerio de microfonía, yo soy del ministerio de... Todo el mundo tiene una etiqueta para decir que es alguien. No, yo soy el ministerio de cámara, yo soy el ministerio de... ¿Eso ha hecho tanto daño en la iglesia? ¿Tú te imaginas a Jesús diciendo, Marta, Marta, tú eres el ministerio de lavado de platos? Pedro, tú eres del ministerio de bienvenida de la puerta. Pedro, todo el mundo trabajaba, nadie tenía una etiqueta, eran siervos de Dios. Hoy tenemos afán de decir, soy alguien en la iglesia. ¿Saben cuándo me he dado cuenta? Cuando yo he ido a sitios donde era más joven todavía que ahora. Y la gente me saludaba porque no sabía que yo era el que iba a predicar. Dios te bendiga, bienvenido, como una persona cualquiera. Y luego alguien me presentaba como el pastor que iba a exponer la palabra. Y luego me venía la persona diciendo, discúlpeme pastor, ahora soy pastor. Como que, qué ofensa, no te he llamado por tu título. Y te he llamado por tu nombre. No, bienvenido, ¿cómo te llamas? Me llamo Juanma. Encantado Juanma, espero que te sientas bien, cómodo, a gusto, gracias. Discúlpeme, pastor, no sabía que era usted el predicador. Dios me perdone.
Digo, ¿pero qué has hecho? No, pastor, es que no le di la honra que debía darle. Qué preocupación me da cuando veo esas cosas en la iglesia. Gente que me llama por el nombre y se corrige rápido. No, pastor, perdone, pastor. O gente que habla con los hermanos de tú y a mí me habla de usted. Que yo entiendo que queráis respetar al pastor, lo veo muy bien. El peso es grande, la carga es dura, el trabajo es arduo, pero no somos mejores que nadie. No me pongáis una etiqueta que no quiero, de el líder de la iglesia, no. Yo soy un hermano con una tarea específica que Dios me ha dado y sirvo hasta que Dios me permita. Pero no soy don Juan Manuel. El otro día un hermano me llamó doctor y no sé ni qué significa eso. Yo le dije, yo no estudié medicina, no, es que en mi país es así va la sanidad en tu país y a cualquiera le llamas doctor. Al juez le llamas doctor, al que se saca una carrera es doctor, ahí cualquier día un doctor en la sala, va cualquiera. Hace la traqueotomía de cualquier manera, muerto. Pero usted no era doctor, sí, pero yo me saqué la carrera de Derecho, pero usted preguntó por un doctor, a mí me dan doctor todo el día. Hermano, el mundo nos quiere poner títulos para engrandecernos y Dios nos quiere hacer pequeños. Que Él crezca y yo mengüe. El que quiera ser el mayor ahí arriba, que sea el más siervo aquí abajo. Oh hermano, si tú crees que estar hablando con los hermanos y abrazar a 4 hermanas ya es servir a Dios, hay mucho más por hacer. Hay muchas calles muriéndose, hermanos, de hambre, de palabra, y nadie está saliendo. De las parejas estas del de 2 en 2, ¿cuáles han dicho, por qué en vez de esto no salimos a predicar? No sale del corazón, ¿verdad? Es más cómodo quedarse en una cafetería. Es más cómodo ser la hermana consejera. Oh hermano, tú no eres un oráculo, Tú no eres algo mitológico que la gente va en busca de sabiduría. A mí me da mucho miedo cuando alguien se vuelve la consejera o el consejero de todo el mundo, porque muchas veces tus consejos van a llevar a gente a hacerse daño. ¿Y sabes a quién van a culpar? El mejor consejero es uno y se llama Espíritu Santo. Los hombres asesoramos, pero si tus consejos no se van a basar en la palabra de Dios, corres peligro de destrozar vidas. Pastor, estoy pasando por esto, ¿qué debo hacer? La Biblia dice. Porque, no hermano, yo creo que lo que debería, ¿y si sale mal? No me lo voy a perdonar nunca, hermano. Hermano, un creyente tiene que vivir con palabra de Dios en su boca. Consejos bíblicos, exhortación bíblica, ánimo bíblico, animar a alguien, darle coraje y fuerzas bíblicamente. Canciones bíblicas, el creyente tiene que hablar con palabra. Y para hablar con palabra hay que conocer la palabra. Amén. Cuarta cosa, la ley de Dios es una unidad en cuanto a todos los mandamientos, están todos relacionados. Dios no fragmenta la ley en un montón de mandamientos, es todo un conjunto. Miran esta relación. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Porque para Dios no están separados. No, has cumplido todo menos uno. No, has fallado, has desobedecido. Porque para Dios la ley es una unidad. No son muchos fragmentos. ¿Entienden ese texto? ¿Qué dice Dios? Si tú incumples uno, si no has fornicado, si no has adulterado, si no has hecho esto, no has matado, no has robado, pero has mentido una vez, ya has roto todo para Dios. Eres un pecador que necesita un Salvador, porque estás destituido de la gloria de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirma las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, es decir, todas las palabras de la ley. Amén. Y la última cosa como introducción, vamos a leer los primeros 2 versículos de Éxodo 20 para entender ya la primera parte, antes de entrar en el versículo 3 que conlleva el primer mandamiento.
Éxodo capítulo 20 y versículos 1 y 2 dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora en el versículo 3, Dios empieza a dar los mandamientos, Dios empieza a citar los 10 mandamientos, pero los primeros 2 versículos que ha dicho Dios: yo soy Dios, el Señor tu Dios, que te sacó de la casa de Egipto, de la tierra de servidumbre. ¿Qué está diciendo primeramente Dios? Dios está relacionando la obediencia con la redención. Dios está diciendo: me vas a obedecer porque yo te he redimido. Dios une redención con obediencia. Es decir, y para que lo sepas, si Dios no te ha redimido de tus pecados, nunca vas a poder obedecer sus mandamientos. Dios sacó a Israel de la esclavitud, los hizo libres y entonces les dice: ahora que os he hecho libres podéis obedecer mis mandamientos. Cuando nosotros estábamos bajo la ley, es decir, éramos esclavos del pecado, ¿por qué no podíamos obedecer los mandamientos de Dios? Porque nuestra naturaleza carnal no controlaba los deseos, no controlaba las pasiones, y por eso no podíamos obedecer la ley. Pecábamos cada 2 por 3 en lo mismo. Pastor, estoy atado a la masturbación. Pastor, estoy atado a la pornografía. Pues no ha sido redimido. Porque quien vive de los impulsos y los instintos no está viviendo en el espíritu, porque son incompatibles. Porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No puedes vivir en la carne 2 horas y en el espíritu otras 2. O estás en uno o estás en otro. Y si no te redime Dios, es decir, si Dios no te hace libre de la esclavitud del pecado, no vas a poder obedecer los mandamientos. Dios empieza diciendo: me vais a obedecer porque os he hecho libres. Porque un esclavo no puede obedecer a otro señor. Porque si Dios le dice: no harás esto, no harás aquello, pero ellos siguen siendo esclavos de Egipto, ellos van a decir: Señor, no te podemos obedecer porque servimos a otro señor. Y si tú eres esclavo del pecado, pasa lo mismo. Vas a ser esa persona que dice: Señor, yo quiero obedecerte, pero no puedo. ¿Cuántas veces me he encontrado gente así? Pastor, yo quiero servir a Dios, pero no consigo dejar de pecar. ¿Por qué? Yo quiero obedecer a un Señor nuevo, pero todavía soy esclavo de mi antiguo Señor. Si Dios no te redime, no puedes ser obediente. Sin conversión no hay obediencia. Si Dios no hace que tu corazón nazca de nuevo, no hay obediencia. Quitaré un corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré en ellos mi espíritu para que anden en mis caminos. Él tiene que arrancar tu vieja naturaleza y poner un nuevo corazón y ponerte su Espíritu Santo para poder obedecerlo. Por eso muchos creyentes deberían seguir rogando a Dios: Señor, lléname de tu Santo Espíritu, arráncame mi viejo corazón y hazme nacer de nuevo. Amén. Sin remisión, sin ser redimidos, no hay obediencia. Y no es posible. Pastor, no, yo conozco gente que aparentemente es cristiano ya, pero ¿y su corazón? Esos son los fariseos. No le dijo Jesús eso. Por fuera, pero por dentro, sepulcros blanqueados. Es muy fácil ponerse un disfraz. Miren en carnaval cuántas monjas salen a la calle. Cuántos médicos salen a la calle. Cuántos policías. Bueno, sé que hoy es todo sexy. Ahora son enfermeras sexys, policías sexys, no sé. Los disfraces siguen vendiendo lo de los niños de 10 años, pero a las chicas de 20. Es una vergüenza. Es la sexualidad del mundo llegando a carnaval, a Halloween. Ves Halloween y lo que tendría que dar miedo excita. La hija de Frankenstein con un vestido mini. Las zombies con un pecho al aire. Es una vergüenza, hermano. Lo peor son los niños que están entrando en ese juego. Y las niñas de 12 años van con esos disfraces, orgullosas.
No, hermano. Se pueden disfrazar de médicos, pero no lo son. Se pueden disfrazar de policías, pero no lo son. Y nosotros podemos disfrazarnos de cristianos y no serlo. Me encanta un dicho español, o igual también en sus países está, que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Tenemos otro que dice, el hábito no hace al monje. El púlpito no hace al pastor. La iglesia no hace al cristiano. Solo Dios puede darnos una nueva identidad y que sea verdadera. Solo Dios. Hermano, no vivas de apariencia, porque el único que se va a hacer daño eres tú. Si tú te engañas a ti mismo y nos engañas a nosotros estaremos felices creyendo que vas al cielo con nosotros. Pero al final el destino va a ser otro, eres tú, y el que va a sufrir eres tú. Hermano, el que se engaña a sí mismo, aunque crea que está tomándole el pelo a todos, al que más se está lastimando es a él. Porque al final todos van a seguir con su vida y te digo una cosa por experiencia, no hay nada más cansino y pesado que fingir ser algo que no eres. Tarde o temprano pesa mucho. Por eso ves a gente y dice, ¿cómo? Llevaba 3 años en la iglesia y ahora se ha desviado. No, fingió 3 años ser otra cosa que no era. Y ya pesaba mucho y volvió a demostrar lo que realmente era. Te encuentras a gente te das cuenta, esas personas que cuando se desvían vuelven a las andadas completamente, alcohol, drogas, sexo, hombres, mujeres, y tú dices, ¿cómo de golpe? Una persona que oraba, que alababa, de la noche a la mañana todo otra vez, es porque ya lo tenía dentro. Solamente ya no aguantó más de fingir y al final dijo, no, me cansé, soy esto. Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando conoces a un novio o una novia antes de casarte. Porque aunque parezca un príncipe unos meses, al final va a ser lo que es. Y normalmente a la que el anillo cae en el dedo, el disfraz cae al suelo. Te encuentras lo que hay. Pastor, me ha engañado, me voy a divorciar. No puedes, Dios aborrece el divorcio. Por eso cada vez, un consejo que yo les doy a todas las personas que el día de mañana se quieren casar, pregúntale a todas las personas que rodean a esa persona cómo es. A sus padres, a sus hermanos, a sus conocidos, a sus vecinos, a los que caminan a su lado. Sé sincero, dime cómo es ella, dime cómo es él, dímelo todo. Porque yo lo veo 4 horas, 3 horas al día y es un encanto. Alicia una vez me dijo, cuando nos casamos, yo me conocí a otro Juanma. Es una realidad. Tú veías a un Juanma 3 horas al día. Y yo me aguantaba todo lo malo 3 horas. Claro, yo digo, no voy a pagar con mi novia lo que me tengo con mis padres, con mi trabajo y con todo. Era un caballero, abría la puerta. 3 horas aguanto. Pero 24 horas, 7 días, 365 días del año, no. Entonces, ¿qué pasa? Que un día me calenté mucho en el trabajo y llegué a mi casa, no a la de mi madre, a la mía con Clicia. Y lo que antes desahogaba con mis padres a lo mejor o con la pared, ahora estaba mi mujer. Ay, yo nunca te he visto así ya, pero este es Juanma a veces. Era alguien 3 horas, es muy sencillo. Fingir 3 horas ser alguien es muy fácil. Pero tarde o temprano mostraremos quiénes somos. Amén. Necesitamos que Dios redima nuestros corazones. Si no, no podemos ser fieles a sus mandamientos. Vamos entonces rápido a entrar en el primer mandamiento, que sí que me va a dar tiempo hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 3. El primer mandamiento es el siguiente: no tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. Decálogo es, no tendrás otros dioses delante de mí. Lo que Dios está enseñando en el primer mandamiento es, yo y solo Dios, solo yo voy a ser tu Dios. Solo a mí me vas a obedecer. Solo a mí me vas a alabar. Solo a mí me vas a exaltar. Solo a mí me vas a adorar. Solo yo.
El primer mandamiento requiere obediencia y entrega exclusiva a un único y verdadero Dios. Y Dios se empieza a presentar, y ya se había presentado a ese pueblo como un Dios relacional. Porque habían otros dioses, y a lo largo de la historia han habido otros dioses como Baal y otros dioses, pero que eran figuras con los que nadie hablaba, con los que nadie se comunicaba. Simplemente se les adoraba, se les exaltaba, se les honraba, se hacían sacrificios para ellos, pero no eran un Dios relacional que hablaba y se comunicaba. Y Dios se presenta a su pueblo como el único Dios verdadero y real. Ya no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que ahora, como vimos en Éxodo capítulo 3, Dios se presenta como el yo soy. Ya no soy solamente el Dios de vuestros padres, yo soy Dios, el tuyo. Yo soy un Dios relacional. Y cuando Dios dice yo soy, está diciendo y no hay nadie más. Solo yo soy. No hay otro Dios. Nadie más gobierna, nadie más manda, nadie más organiza el universo. Solo yo soy mi enviado, dijo Moisés. Solo hay un Dios, uno y verdadero. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Me relaciono con vosotros porque soy real, soy personal y soy único. No hay otro. Aunque la mitología haya creado a Hades, a Hércules, a Zeus, a Afrodita, a Diana y a 1000 dioses más, no son dioses, no son reales. Es mentira, solo hay un Dios. Y es lo primero que está diciendo Dios en el primer mandamiento. Dios quiere dejar algo claro: me adoraréis solo a mí. Solo a mí. Dios quiere una relación de exclusividad. Hermano, ¿cuántos de aquí están casados? Alcen su mano. ¿Cuántos de aquí que están casados compartirían a su esposa o a su esposo con otra persona? Alcen su mano. Espero que nadie levante la mano, porque si eso pasa ahora mismo, no estaba en mis planes. Y tendríamos que cambiar el estudio por oración. Nadie cambiaría a su cónyuge con alguien. Yo sé que es moda esto de los swingers y el intercambio de pareja, pero en el mundo corrupto, pecaminoso, lascivo, pero en la moralidad de Dios, en el corazón del creyente, nadie compaginaría y intercambiaría su pareja con otra persona. ¿Por qué? Porque si yo me caso con Clisia y Clisia se casa conmigo, nuestra relación incluye exclusividad. Paul Washer dijo una vez una cosa que me gusta mucho: el hombre que le ha dicho sí a una mujer automáticamente le ha dicho no a las otras. Me encantó esa frase. No es solamente que te digo sí a ti y a las otras no les digo nada. No, te he dicho sí a ti y a las otras ya les he dicho no. Exclusividad. Yo soy el Juanma de Clisia. Y Clisia es la Clisia de Juanma. De nadie más. Me pertenece. Y yo le pertenezco a ella. Su cuerpo es mío. El mío es de ella. Su corazón es para mí. El mío es para ella. Su servicio es para mí. El mío es para ella. Y para nadie más. Y Dios se presenta como el yo soy, el único Dios verdadero. Y en su primer mandamiento dice: y no te harás otros dioses. Es decir, soy celoso. Soy celoso, no te voy a compartir. Y si te quieres compartir y si me quieres compartir con otros, te aviso, te quedas con los otros. Déjame decirte una cosa: Dios no va a irte rogando como un hombre o una mujer. Como cuando alguien ha engañado a una persona y va rogando: perdóname. Si tú engañas a Dios, nadie va a venir detrás rogándote: vuelve a casa. Va a decir: me cambiaste, quédate con el que tanto te gusta. Porque yo no te necesito, pero tú a mí sí. No cambies a Dios por cosas que no son realmente cosas necesarias en tu vida. No cambies lo pasajero por lo eterno. No cambies lo imprescindible por lo que es prescindible. No cambies a Dios por los dioses pequeños. No cambies a Dios por los ídolos. No te hagas dioses ajenos. Dios es celoso. Dios ha hecho un pacto relacional con su pueblo
Jeremías 32, 28 dice: ellos serán su pueblo, mi pueblo, y yo seré su Dios. Es un pacto relacional. Me gusta mucho la frase parecida que le dice, creo que fue Ruth a su suegra: donde quieras que vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Has visto las palabras tu Dios, mi Dios? No es Dios solamente, es mi Dios. Hablamos de Dios como algo posesivo, como algo que es nuestro y nos pertenece. Yo sé que Él es Dios, pero Él es mi Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es mi Dios y yo soy su hijo. Él es mi Padre, yo soy su hijo. Él es mi Señor, yo soy su siervo. ¿Saben qué significa cuando yo le llamo Señor? Que soy su siervo y que no sirvo a nadie más. Es decir, hermanos, si tú le has dicho sí a Dios, le tienes que decir no a todo lo demás. Al dinero, al deseo, a la fama, al éxito, a la gloria, al budismo, al hinduismo, a cualquier otra religión, Dios o credo. Si le has dicho sí a Dios, le has dicho no a todo lo demás. Dios no te va a compartir. Dios es celoso. Y si lo pretendes compartir, Dios no va a rogarte que lo perdones y que por favor. Hermano, Dios no está a la puerta de tu corazón llamando, esperando que le abras. Si es que Dios es un caballero, Dios llama a la puerta y si tú le abres, entrará. Ese texto no va de esa historia. Ese texto habla de una iglesia que ha dejado a Dios en la calle. Ese texto habla de una iglesia que ha dejado a Jesús fuera, donde Jesús ya no es el centro. Y Jesús le está diciendo a una iglesia: ya no estoy dentro, así que yo estoy fuera, yo estoy llamando. Si me abrís, yo entraré y cenaré con vosotros y vosotros conmigo. No se lo está diciendo a un pecador. Lo triste es que se lo está diciendo a una iglesia donde Jesús ya no es el centro. Espero que Jesús nunca le tenga que decir a Caminando por Fe, estoy a la puerta y llamo. Y si algún día queréis abrirme, yo entraré y cenaré con vosotros y vosotros conmigo. Oh hermano, Dios es celoso. Dios no me va a compartir con nadie. ¿Saben por qué Dios me castiga cuando lo cambio por un placer o por cualquier otro pecado? Porque Dios me está diciendo: yo te amo y no te voy a permitir que te vayas detrás de otro. Porque solo te quiero para mí. Dios es celoso, Dios es posesivo. Dios no permite que lo cambies por nada, hermano. Y por eso te disciplina, para enseñarte que Él manda más, que Él vale más, que Él es Dios y no hay otro. La realidad y la tristeza es que los seres humanos han cambiado a Dios por otros dioses. El primer mandamiento de Dios es: no te hagas otros dioses delante de mí. Y lo primero que ha hecho el ser humano en la historia es hacerse otros dioses. Cuando Moisés baje del monte, poco después vamos a ver que ya hay otro Dios ahí. Un becerro de oro. Un becerro de oro. Porque el ser humano es así. El ser humano ha nacido para adorar. Hermano, tú eres un adorador. Pero no solamente tú, cualquier ser humano creado es un adorador. Todo el ser humano adora algo. A veces a sí mismo. Quien no adora a Dios, adora cualquier otra cosa, pero todo ser humano adora algo. Hay gente que vive por el dinero. Hay gente que vive por el trabajo. Yo he visto gente que está tan apasionada por su trabajo, no gana tanto, pero ama tanto su trabajo que se desvive por el trabajo, dejando familia de lado. Todo el día trabajando, no se relaciona con nadie más. Trabajo, trabajo, trabajo. Adora el trabajo. Miren, hay gente que escala posiciones en las empresas, que se hacen jefes y pierden a las familias, porque adoran la posición más que la casa. Te voy a decir una cosa, yo he visto gente que ganaba 1.300 euros siendo un empleado, tenía sus 8 horas, iba a casa, y un día llega el jefe y le dice: Ramón, pasa. Dígame, no, es que hemos pensado en un ascenso para ti. Necesitamos un nuevo gerente de zona. Ah, qué bueno. Y el sueldo va a ser diferente. Ah, sí, ¿cuánto? No, mira, Ramón, el sueldo ya no van a ser 1.300, van a ser 3.300.
más un teléfono de empresa, más un coche de empresa y una tarjeta de empresa para el combustible y dietas también. Solo que, Ramón, vamos a necesitar disponibilidad total. No, claro, estoy aquí para lo que necesite, jefe. Ha visto dinero, ha visto gloria, ha visto posición, estoy aquí para lo que necesite. Al año, Ramón se ha divorciado, se ha acostado con una secretaria, ya no ve a sus hijos, ha perdido la familia y resulta que al año la empresa quiebra. Ramón ya no tiene trabajo, Ramón ya no tiene mujer, Ramón ya no tiene hijos, Ramón ya no tiene nada. Y 3 años después, Ramón es un hombre que caminando por fe le reparte un bocadillo y le cuenta su historia de qué era y lo que es ahora, por decir sí a un ascenso. Pastor, ¿tengo que negar los ascensos? Obvio que no. Si te van a ascender, acéptalo, siempre que no interfiera con lo más importante en la vida. Tenemos que tener claras nuestras prioridades. Saben, hay una cosa que a mí me gusta. Yo estaba dando un estudio así por internet en la distancia con un chico de Nicaragua y él me dijo, pastor, pero yo necesito saber porque yo sé la teoría, pero yo quiero saber si tengo otro Dios. A lo mejor lo tengo y no lo veo. Y es la realidad y mucha gente es ciega. Y yo le dije una cosa que yo creo que es fácil de entender. Le dije, mira, tu Dios es aquel en quien inviertes más horas. Tu Dios es aquel en quien inviertes más horas. Aquella persona o aquella cosa en la que más te centras, en la que más piensas, a la que más te dedicas, ese es tu Dios. Porque hay gente que sale del trabajo, llega a casa y enciende el ordenador para ver los mails del trabajo. Es decir, vive pensando en el trabajo, 24 horas en el trabajo. Es más, está comiendo en la mesa y está pensando en otra cosa y la mujer le dice, cariño, ¿qué pasa? No te siento que estás aquí. No, perdón, es que estaba pensando en el trabajo, pero no estás allí. Ahora estás en casa. Y tu mujer requiere atención. Y tu mujer te dice, ya, pero necesitamos tiempo contigo. Yo necesito a mi marido. Tus hijos necesitan a su padre. Pero si queréis que no falte nada, si queréis que haya alimento en casa, si queréis que haya comida, alguien tiene que trabajar. ¡Wow! Vas a justificarlo, pero al final vas a vivir pensando en el trabajo. El trabajo es un Dios que además te ha robado la energía, te está robando la familia, te está robando el cansancio, el estado físico y vas a acabar con 50 años que apenas vas a tener salud y no vas a tener grandes cosas en la vida. No habrás vivido y solo habrás trabajado. Dios para ti era el trabajo. El dinero, gente que vive por ganar dinero, el ministerio. Yo llego a casa ahora y Clicia me dice, amor, vamos a cenar. Y digo, no, espérate que estoy respondiendo unos mensajes de un chico que tiene una duda. No, amor, pero cena, apaga el móvil luego. No, Clicia, es que esto es importante, el chico tiene una duda bíblica, yo soy pastor, te oigo. Ahí Clicia come. Y yo, se lleva el plato, lo frega. Bueno, amor, vamos a ver una peli. Claro que sí, la abrazo. El móvil hace zzz. ¿Quién es? Es urgente, un momento, solo un momento. ¿Cuál es mi Dios? El ministerio. Al final voy a perder a Clicia. Y si pierdo a Clicia, voy a perder a mi Dios. Cuando Dios no es Dios y otra cosa es Dios, te darás cuenta que esos dioses que nosotros nos creamos solo nos destruyen, solo nos lastiman. El único Dios que nos ama, nos cuida y nos protege es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Adonai, Yahvé, Elohim, el que tiene un nombre que nadie puede pronunciar porque es demasiado santo. El único Dios verdadero. El que creó lo que vemos de lo que no había. El que sustenta el universo y al leoncillo le da de comer. El que viste las flores del campo y da comida al pajarillo. Ese es el único Dios que merece ser adorado. Y solo Él merece la gloria, nuestro tiempo y nuestra entrega.
Pero el hombre ha dejado de adorar al Creador y se ha puesto a adorar a la criatura. Piensa en la religión hindú. Si tú vas a la India y te atraviesa una vaca de esas anoréxicas por el camino y no sirven ni para hacerte un filete, si al menos fueran sagradas y hermosas, pero tiene unas vacas. Las vacas sagradas de los indios son más feas que para ser una diosa para ellos, hermano, es una diosa con mucha hambre. Pero si una vaca se te planta en medio del camino, tú ya puedes llegar tarde al trabajo que no vas. Que la vaca es primero, y como la vaca se siente, ningún indio va a ir a darle una palmadita. Tira, vaca, tira. No, se van a esperar a que la diosa se levante cuando quiera a pastar. El ser humano ha dejado de adorar a Dios, al Creador, para adorar la criatura, la creación. Ratas sagradas, monos sagrados. Vean documentales, es asustador. Es asustador. Yo me acuerdo de pequeño que a mí me gustaba mucho unas películas de Jim Carrey que se llamaban Ace Ventura. Algunos la conocerán. Chalao, ¿no? El detective de mascotas. Y había una que él se iba a África por un animal sagrado y era un murciélago muy feo. Y toda la película era en torno a un animal sagrado que era un murciélago y la gente mataba por ese murciélago. Hemos dejado de adorar al Creador por adorar a la creación. Eso lo vimos nosotros en Romanos al principio. Romanos 1:25 dice: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Pero hermanos, ¿saben que Dios no necesita nuestro cariño? Porque Dios se burla de nuestros dioses. Dios se burla de nuestros dioses de paja, de madera, de oro. Dios se burla, y Dios se burla literalmente. Te voy a citar un texto de Jeremías que está en el capítulo 10. Eso es largo, ¿vale? Son del versículo 3 al 15, pero presta atención a las palabras, porque es Dios hablando a través de un profeta. Mira lo que dice Dios: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Mira lo que dice ahora: pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Mira lo que dice ahora de ese Dios que han hecho. ¿Has visto que dice que lo adornan con oro, que lo clavan allí? Mira lo que dice ahora Dios: como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer ningún bien. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones, en todos sus reinos, no hay nadie como tú. Mas ellos a una son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un artífice y de manos de un orfebre. Sus vestidos es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Dios eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder. Él es el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra. Él hace los relámpagos para la lluvia y Él saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe, todo hombre es falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula, en el tiempo de castigo todas ellas perecerán. Dios me parece que ha dejado una cosa muy clara: vuestros dioses son una porquería. No crearon la tierra, no hicieron nada. Los tenéis que llevar a cuestas porque no andan. No hablan, no le tengáis miedo porque no pueden haceros ningún mal, pero tampoco les oréis porque no pueden haceros ningún bien. Y empieza a hablar de Él y dice: yo,
hago que haya relámpagos, yo ordeno a los vientos, yo mando las lluvias, cuando yo hablo tiembla la tierra. Dios está diciendo, ellos no hablan, ellos no andan, pero cuando yo abro mi boca, toda la tierra tiembla. Vale la pena adorar a ese Dios. Hay gente que cuando tengo muchos problemas me dice, parece que en vez de sangre tienes horchata. ¿Por qué estás tan tranquilo? Digo, porque yo sé en que Dios he creído. Mi Dios no está ahí clavado. Mi Dios no son mis manos. Mi Dios no es mi fuerza de un macho que va a resolver todos los problemas de su casa. Mi Dios hizo los cielos y la tierra. Y en este embrollo que estoy metido, en cualquier momento, Él con una sola palabra lo puede cambiar todo. Y si no lo hace, Él no me va a mandar ninguna carga que no pueda soportar. Así que si está pesado, pero lo puedo seguir soportando porque Él no me va a mandar una carga que no pueda llevar. Y yo confío que Él es poderoso y que en un abrir y cerrar de ojos Él puede solucionar todo eso. ¿Recuerdan la confianza de Job cuando estaba todo perdido, parece todo perdido, y Job levanta su mano y en esa voz que seguramente casi apagada por la enfermedad dice, yo sé que mi Redentor vive y en breve se levantará? Vosotros veis la enfermedad, las úlceras, veis que han muerto mis hijos, que no me queda dinero ni casa, pero yo sé que mi Redentor vive y en breve se levantará. Dios dice, no os hagáis otros dioses, pero no lo dice solamente como una orden mala. Tenéis que ver la parte positiva. No os vale la pena. No pongáis vuestra confianza en nada más que en mí, porque os va a servir de nada poner la confianza en mamá, en papá, en el esposo, en la esposa, en el dinero, en el trabajo, en el éxito, en la fama, en el negocio. No pongáis en eso vuestra confianza. Vais a sufrir, vais a llorar. Hoy está y mañana no. Mira lo que ha dicho antes. Todo lo que vosotros creáis es vanidad. Hoy está y mañana no. Confiad en mí que estoy siempre, que soy eterno. Pero desde siempre hay una cosa que el ser humano ha tenido y es pluralidad de dioses. Mira el mundo, solo pon en Google religiones, pon en Google dioses diferentes y verás toda la cantidad de dioses que hemos creado. Miren, hay un texto que me gusta mucho, Hechos 17 del 22 al 24. Dice, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Pablo está en medio del Areópago y está viendo que los de Atenas son muy religiosos. ¿Por qué ve eso? Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, es decir, Pablo está andando y está viendo a los atenienses con un montón de altares. Diana, Afrodita, tal, un montón de altares con una imagen, con un dibujo. Una es una arquera, otra es la de la fertilidad, otro es con un tridente, otro, pero dice que sin embargo, allí también un altar vacío, con una inscripción, al Dios desconocido. Y mira lo que dice Pablo, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos humanas. Dos cosas claves en este pasaje. Número uno, hasta el día de hoy el ser humano tiene muchos altares. No hablo de católicos, hablo de todo: dinero, fama, gloria, éxito, vanidad, que buscamos muchas veces en las redes sociales, reconocimiento. Las redes sociales se vuelven nuestro ídolo. Mirad la cantidad de la generación de ahora, los youtubers. Gente vaga que solo se limita a hacer vídeos que atraen mucho y viven como reyes, porque algunos ganan millonadas. Y haciendo cosas absurdas, insultando. Yo he visto críos de 20 años o 22 años haciendo bromas, riéndose, cosas que cualquier padre diría, niño, hay algo mejor que hacer en la vida, estudia. Pero sin estudiar y haciendo eso, tienes 7 millones de visualizaciones y ganando el chaval 5 o 6 mil euros cada mes. ¿Qué hacen todos los mamarrachos en el colegio? Yo no voy a estudiar. Yo voy a abrirme un canal de YouTube. Yo voy a ser de esas que hacen recetas de cocina. O yo voy a ser de las que anuncian bolsos o viajes. Bueno, los pobres, lo de viajes no, ni bolsos. Los pobres como mucho la receta de cocina. Y con arroz y pocas cosas.
¿Por qué? Porque quiero ganar mucho rápido sin hacer muchas cosas, grabando un vídeo a la semana. Aquí estamos adorando la pereza, el dinero, y estamos creando una generación de cosas raras. Internet da miedo. Pero hasta hoy hay muchos lugares y muchos objetos de adoración. Y no habla de muchos dioses, habla de he visto vuestros objetos de adoración. A veces adoramos cosas. Hay gente que le quitas el teléfono móvil y le quitas media vida. Adoran ese teléfono. Yo he visto una imagen hoy de un niño pequeño diciéndole al abuelo, pero yo no sé cómo hacíais en vuestra época sin wifi, sin internet, sin móvil, sin tele, sin radio, sin MP3, sin iPod, sin iPad, sin iPhone, sin... Y el abuelo lo mira y usábamos la cabeza. Antiguamente alguien te decía, oye, 380, 480, 550. Espera. Vale. Vivimos con una calculadora, cada vez pensamos menos. Alguien te dice algo en casa y tienes el ordenador a mano. Esta es la película, ¿cómo se llama? No pienso. Es esta. Antiguamente te quedan media hora ahí. No, pero que yo me acuerdo cómo era ese actor. Y media hora después, era ese. Pero usábamos la cabeza. Leíamos libros. Nunca ha habido tanto Alzheimer como ahora. ¿Sabes por qué? Porque nunca han estado las cabezas tan paradas como ahora. Vivimos llenos de tecnología, hermano. Es preocupante. Y la segunda cosa que ese pasaje me ha enseñado, ¿sabes qué es? Cómo llamaban al Dios que no conocían, al Dios desconocido. Lamentándolo mucho, hay mucha gente que está adorando otras cosas porque la iglesia no está haciendo lo de Pablo y predicando al Dios verdadero. Pablo está diciendo, he visto que sois muy religiosos, que tenéis muchos objetos de adoración y he visto que tenéis un altar con una etiqueta que pone al Dios desconocido. Dice, pues a ese que no conocéis, a ese vengo a predicar yo hoy. ¿Cuál era la misión de Pablo? Que lo conozcáis para que tiréis todos vuestros altares y solo adoréis a ese. Que no necesita imagen, no necesita oro, no necesita plata. Que no mora en templos. Como Diana, como Afrodita, como Zeus, como Hades. Él no mora en templos, Él mora en gente. Él es Dios y Él puede estar en su trono y en tu corazón al mismo tiempo. Otra cosa importante de este mandamiento es la siguiente: los idólatras se irán al infierno, tenlo claro. Apocalipsis 22:15, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Todo idólatra acabará en el infierno, por muy simpático que sea. No, pero él también adora a Dios. Ya, pero Pablo, entonces, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Callarse? No, porque adoran a muchos y adoran también al desconocido. No, Pablo empieza a hablar de Dios como diciendo, Dios no permite que lo adoréis con otros dioses. Hermanos, Salomón nunca negó a Dios, simplemente que empezó a adorar a otros dioses también que trajeron sus mujeres. Y Dios se enfadó con él. Porque Dios no permite que haya mezcla. Hermano, el mundo no tiene problema con que adores a Dios. El mundo te va a decir, si a mí me da igual que seas cristiano, pero respeta que yo soy homosexual. A mí me da igual que seas cristiano, pero respeta que yo veo la vida de esta manera. El mundo te va a decir, tu Dios entra en mi mundo. Pero Dios te está diciendo, su mundo no entra en el nuestro. El mundo le da igual tener una figurita de Dios. El mundo cada vez está más prostituido, cada vez es más lascivo y le da igual que haya Semana Santa. ¿Acaso algún ayuntamiento va a decir, prohibidas las procesiones? No, salid con vuestra Virgen. Mañana salimos nosotros con la caravana del orgullo gay. Es decir, aquí cada uno que adore lo que quiera. El mundo acepta una relación compartida. El mundo acepta intercambios de pareja. Dios no. Por eso Pablo dijo, voy a predicar al Dios desconocido. Porque a Dios le molesta que lo adoréis junto a otros dioses. Por eso hay gente que dice, ay pastor, mi madre es católica, pero reza a Jesús.
Ya a Jesús y a veces a María, y a veces a San Pablo, y a veces a San Pedro, y a veces a San Judas Tadeo. Eso es lo que le molesta a Dios, que es Cristo y solo Cristo, el único mediador, y no acepta a otros. Hermano, el mundo nunca te va a decir niega a Dios. El mundo te va a decir sigue creyendo, pero acéptanos también a nosotros. Y Dios te va a decir o yo solo o nada. Por eso no se trata de que creas en Dios. Hoy tienes que salir de aquí no creyendo en Dios, sino siendo Dios lo único y suficiente en tu vida. Hermano, tú no necesitas a Dios, tú necesitas solo a Dios. Es Dios y nada más. Dios ha mostrado su poder en la historia. Miren este texto de Primera de Reyes 18, 36 al 39. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Elías junto a los profetas de Baal. Elías rogándole a Dios que Dios glorifícate, que el mundo vea que tú eres Dios. Elías se había estado burlando, se había arriesgado demasiado, porque había estado burlándose de sus llamadas a Baal, tanto que ellos se cortaban, como Baal responde. Y Elías se empieza a burlar en plan: ¿no se habrá ido de vacaciones y hoy no está disponible? Elías estaba jugando con fuego. Por eso yo creo que clamó tanto como: no me dejes ahora avergonzado, porque se van a reír de ti. Pero Elías dijo la palabra clave: para que sepan que tú eres Dios. En plan, no lo hagas por mí, hazlo por tu gloria. Porque a veces vas a orar: Señor, que se cure, porque si oro y no se cura, yo voy a salir avergonzado. Si tú quieres si tu problema es tu reputación, hermano, Dios solo se mueve cuando hay una cosa en juego: su gloria. Dios hace las cosas para su gloria. Y cuando cae el fuego y consume todo el holocausto, la gente que dice: Él es Dios, Dios es el Señor. Mira, si tú lees en tu casa, y esto no lo leo, Daniel capítulo 3, ¿conocen la historia de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego? Nabucodonosor los echa al fuego porque esos hombres no se postran ante él. Y cuando Nabucodonosor se asoma por la ventana y ve que hay 4 hombres, cuando habían echado 3, y que encima salen enteritos, con las bambas, las sandalias y la bata entera, Nabucodonosor flipa y dice: voy a promover un edicto nuevo. A partir de hoy, quien hable mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, muerto, porque Él es Dios. Dios manifestó su gloria para que alguien impío, un gentil, declarara y reconociera que Él es Dios. Dios ha mostrado que solo Él es Dios, que no es Baal, que no es Nabucodonosor, que no es otro, que solo es Dios. Un solo Dios y un Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:6. Y por último y para concluir, Dios hoy tiene un serio competidor, y lo vemos en las iglesias evangélicas. Y el competidor de Dios hoy es el dinero. No es María, no es Satanás, es el dinero. Es la fama, es el éxito, es lo material. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Hermano, nunca le quites tiempo a Dios por dárselo al trabajo, al dinero. Nunca. Te voy a dar un consejo y te lo doy con la mano en el corazón porque lo he vivido. Nunca vas a tener tanta paz como ganando menos y estando con Dios que ganando mucho y estando sin Él. Yo sé lo que es estar ganando 2.500, 3.000 y no poder congregar. Y ver cómo día tras día notar que tu fe se apaga, que te sientes cada vez más lejos de tus hermanos y que incluso empieza a afectar a tu carácter y eso afectar a tu casa. Y yo también sé lo que es ganar 1.000 euros, que Dios sobre un milagro y nunca falte nada en casa y poder congregar, tener una familia en la fe y que Dios reine en nuestro hogar. Y el dinero nunca va a ser mi Dios, porque ya lo ha sido. Ya lo ha sido. Como cualquier otro europeo, de pura sangre, he anhelado tener éxito en los negocios. He anhelado ganar mucho para tener una gran casa de 3 plantas, 4 perros, 30 hijos, 2 coches. Y eso te cuesta la vida, hermano. Porque cuando llegas al final sabes que tienes una herencia gigantesca para tus hijos que no la van a valorar y se van a matar entre ellos. Una vida en que igual tu mujer te ha engañado y ni te has enterado porque has vivido trabajando. Y solo el reconocimiento de 4 empresarios diciendo: ese fue un ejemplo a seguir para todos nosotros, qué gran hombre de negocios. Hermano, no te hagas un gran hombre de negocios, que la gente pueda en tu entierro decir: qué gran hombre de Dios. No te harás dioses ajenos delante del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie.